Porque el rock no es un género musical, es un estilo de vida. Rockin' San Luis. Hola, ¿qué tal amigos de Rockin' San Luis? Estamos en este sexto episodio de este podcast, el estelar de todos los lunes. Recuerden, nuevo capítulo que por esta ocasión va a salir el martes. Nada más por esta ocasión va a salir el martes. Y el día de hoy no me estoy, pero bien contento de recibir a mi buen amigo que se conecta desde tierras, no, está desde el otro lado del mundo, mi estimadísimo Javier Ojeda. ¿Cómo estás, mi Javier? Gracias, mi Serge. Pues un gustazo otra vez estar aquí en tu programa. De verdad que es un gustazo y para platicar acerca de temas que interesan. Oye, sí, platícanos desde dónde te estás conectando. Hoy tú te dedicas a viajar por todo el mundo, ¿verdad? Sí, Vives fíjate. casi cada semana en una ciudad diferente. Bueno, fuera, papá. No, fíjate que ahorita estoy por China, güey. Allá en Beijing. No es cierto. No, ando acá por Aguascalientes, papá. 2 horas de San Luis Potosí, bien cerquita, papá. Pues no estamos tan lejos. Estabas en China y de ahí te pasaste a Aguascalientes. Me pasé a Aguascalientes, dijo, pues. Yo fui uno de los precursores. Fui uno de los precursores del coronavirus, papá. Del COVID. Lo traje para acá. Queda cerca de Aguascalientes y aparte, pues casi es la misma cultura, ¿no? Sí, parecidísimo, ¿no? Igualito la gente también, ¿eh? Los ojitos. Los ojitos de regalo. Los ojitos de regalo, como mi buen Sergio. Ándale, así como los míos. Oye, no, pues mira, me da mucho gusto que estés el día de hoy compartiendo este programa con nosotros, este espacio, porque al rato les vamos a platicar a la raza que van a venir sorpresas aquí por este canal. Tenemos por ahí una sorpresa que ya está pronto de salir a la luz. Ya lo habíamos mencionado, pero a la raza se le olvida. Vamos a comentarlo más adelantito, mi estimado Javier. Oye, se me hace, ni has escuchado los podcasts pasados, ya, los capítulos pasados. Todos, te los puedo enumerar uno por uno. Todos. Y te los aprendiste. Mira, no me perdí ninguno. Cuando me dijiste que iba a salir el de Selena y el de las los Torres Olímpicas y el de las Torres Gemelas, no, papá, pegadísimo toda la hora y piquito del podcast, de verdad, muy padrísimo. Oye, fíjate que a pesar de que este programa se llama Rockin' San Luis y ya tiene una historia larga presentando música original y sobre todo de los diversos géneros del rock, ese capítulo de Selena fue muy sonado. Hasta ahorita es el que ha tenido más rating y me dijo una amiga que también es rockera, me dijo, es que todos queremos cumbia. Papá. O sea, somos rockeros, cumbia. O sea. Selena la traes en la sangre, papá, desde que naces, bailas sus canciones, las cantas, papá. Ahí visto un TikTok de una niña como de 7 años de afroamericana que cantaba canciones de Selena y le decía al papá, ¿de dónde te sabes esas canciones? Pues porque su empleada doméstica se las ponía, ¿no? Entonces todo el mundo escucha Selena, papá, todo el mundo escucha Selena y fue un capítulo que de verdad pega, porque uno siempre la tiene en la mente, ¿no? Ese tipo de temas siempre, y Selena siempre la tienes activa, ¿no? A pesar que ya haya pasado muchísimos años. Dígame. Oye, yo pensé que la respuesta de la niña iba a decir, ¿de dónde te sabes esas canciones? De aquí, del alma. Yo pensé que así le iba También. Sí. Uno nace en el vientre con la música de Selena, papá. Uno no necesita ponérselas desde chiquito. Uno ya sale desde el vientre sabiéndose las canciones, ¿no? Entonces, imagínate. Una por una. Definitivamente, ¿no? Pues invitarlos a que nos sigan y saludos a toda la raza. Y fíjate, el día de hoy, mi estimado Javier, quería comentar este tema y sobre todo contigo porque tú has estado muy cercano al deporte desde niño. Ahorita nos vas a platicar algo de tu experiencia. Pero el día 5 de septiembre culminaron los Juegos Paraolímpicos de Tokio 2020. Estamos en 2021, pero así se le llamaron, ¿no? Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Concluyeron el día 5 y bueno, pues estuvimos por ahí pendientes a pesar de que estos juegos sabemos que no tienen la misma difusión, no se televisan. Solamente el canal Claro en YouTube subía un resumen diario, o sea, resumen de las competencias diarias de los Paralímpicos, pero yo estuve ahí muy al pendiente. Fíjate que la delegación mexicana pues hizo creo que el mejor papel de su historia, ganó 23 medallas, entonces superó, su mejor actuación anterior que había sido en Londres 2012, si no me equivoco. Y fíjate, quería iniciar con esta plática, mi estimado Javier Ojeda,
este, siempre es muy común que la raza, me imagino que todos lo has escuchado también, que siempre dicen, ay, de hecho hasta veía memes, lo que los Paralímpicos mexicanos siempre traen muchas más medallas que los juegos Así convencionales, es. los juegos normales, no sé cómo llamarle, ¿no? Los oficiales. Entonces hay muchos comentarios al respecto y se decía que México era una potencia mundial en Paralímpicos y los demás atletas completos, digamos, pues no, y siempre hay esa discusión. Yo difiero un poquito de que México sea potencia también en los Paralímpicos, ahorita lo vamos a analizar, pero ¿a ti qué te parece? Me imagino que has escuchado esa reflexión de que, de hecho ahorita salió el meme de los perros, que está un perro acá, mamey, ¿no? De esos atletas paralímpicos y los chiquitos, los atletas olímpicos, ¿no? Fíjate que sí, sí lo he escuchado muchísimo y yo soy una de las personas que he opinado siempre eso porque pues los resultados son claros, mi Serge. Eso lo hemos visto a lo largo de los años. Ya sabes que uno se mide por medallas y el medallero pues no miente. El resultado paralímpico siempre ha sido superior al resultado del medallero olímpico de los atletas convencionales. Y creo que no es para menos, o sea, pienso que esa opinión que tenemos quizás puede ser no acertada al 100%, pero sí tiene un poquito pues pues de aprobación o ventaja sobre los demás atletas. Siempre los paralímpicos destacan y yo creo que todos los años se ve eso. Yo creo que no es un mito, yo creo que es una realidad de que desempeñan mejor papel y mantienen una buena posición en el medallero conforme a otros países, ¿no? Otros países como Estados Unidos o como Japón o China, pues siempre brillan, tanto olímpicos como paralímpicos. Y es lo que te preguntas, ¿no? ¿Qué hace un paralímpico para que pueda tener mejor resultado que un olímpico? Pero efectivamente yo lo he pensado y puedo considerar y comparto tu opinión que puede ser cierto que puede ser cierto, totalmente cierto, pero no todo. Sí, fíjate, bueno, totalmente. Siempre ha sido, de hecho es mayor históricamente el número de medallas para olímpicos mexicanos que el número de medallas olímpicas a lo largo de la historia. Y a pesar de que México tiene participando menos tiempo en Paralímpicos que los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos prácticamente México tiene participando desde que iniciaron en el año de 1896. No tengo el dato exacto de cuál fue su primera participación ahorita, pero los Juegos Paralímpicos iniciaron en el año de 1960, en las Olimpiadas de Roma, Uh-huh. se iniciaron también los Juegos Paralímpicos y de ahí iba a partir, terminando la justa olímpica, pues empezaban los Paralímpicos. Pero fíjate que escuché hace poco, bueno, investigando, leyendo un poco sobre este tema, no sé qué tan verídico sea, que pues tú sabes que en México fueron las Olimpiadas del Así 68 es. y me parece que en esos gobiernos no se mandaba a competir, o en esas épocas los gobiernos no mandaban a competir a atletas paraolímpicos, no se participaba, o sea, tenían 8 años, ¿no? Digamos 3 justas olímpicas viendo los paraolímpicos, pero creo, digo, esto lo escuché así, no corroboré el dato, sinceramente, y no encontré así como mucha información, así como oficial, ¿no? Pero que México no mandaba, ya empezó a mandar, me parece que hasta Múnich en el 72, 72. porque decían que, o sea, que sí, es que no nos mandamos porque no queremos dar una mala imagen de México. O sea, como que decían, es que no queremos que sepan que en México tenemos ese tipo de personas. Tú sabes la mentalidad, la ideología de aquellos entonces, este, y bueno, pues lo que se vivió en México en el año 68, en el 71, los gobiernos que reprimían, los movimientos estudiantiles, todo eso, ¿no? Exacto. Y que a nivel mundial se vivieron muchos movimientos del tipo, pero yo escuché eso, cabrón, y dije, no, o sea, no sé qué tan cierto sea, Y pero absurdo, ¿no? es en México, güey. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo tampoco, demasiado absurdo, ¿no? Y yo creo que, pues yo creo que si hubieran hecho desde el inicio mandar a Paralímpicos desde entonces, los resultados hubieran sido extraordinarios. Extraordinarios como vienen siendo hasta ahora, ¿no? Totalmente. Me parece que en estos Juegos Olímpicos, yo estoy dando datos así que empecé a ver durante la justa, ya pasaron casi 2 semanas que terminaron, y los Olímpicos convencionales tienen un poquito más, ¿no? Desde finales de agosto, pero me parece que se pasó la medalla número 100 de los Paralímpicos en esta edición
y en los Juegos Olímpicos creo que se llegó apenas a la medalla 70 en total, o sea, en total de toda la historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues de ahí de entrada dices, bueno, pues ha sido mejor el resultado y sobre todo también la diversidad de atletas, porque fíjate que estaba viendo también que México es de las delegaciones más completas, o sea que tiene mucha diversidad de atletas, porque hay muchos países que compiten en una o en dos, o que solamente van 4 o 5 atletas, incluso hay países que solamente van a competir en una disciplina, ya sean de cualquiera de las dos justas, y México es de México siempre ha sido de los mitoteros, güey, tú sabes que México siempre quiere estar en todo, y es de los que tienen más diversidad, y sin embargo, pues, sus resultados, tanto en uno en otro, no son los óptimos porque a pesar de que, bueno, sí elogiamos a los Paralímpicos y bueno, ya un atleta que se pare en esas competencias tiene todo mi respeto, sea llámese olímpico o paralímpico, de cualquier nacionalidad, pero elogiamos mucho el número de 22, 23 medallas que ganaron los Paralímpicos, claro, comparado a las 4 medallas de bronce que ganaron los Olímpicos, ¿no? Exacto. Pero, güey, China, yo estoy impresionado, China ganó más de 100 medallas en los Paralímpicos y en los Olímpicos ganó, o sea, quedó en segundo lugar porque Estados Unidos siempre ha sido la potencia en todo, pero China quedó en segundo lugar en los Olímpicos, pero China las competencias que ganó el oro dominó, o sea, lo comentábamos de los clavados, los chinos y chinas en los clavados eran impresionantes, los de 14, 15 años y con clavados perfectos y todo el rollo, y en los Paralímpicos también, güey, o sea, ¿qué se debe tú a qué crees, tú a qué le achacarías güey, realmente el rendimiento de los atletas, güey? Porque hubo una delegación ahora en Tokio 2020 que fue la delegación de San Marino. Entonces, San Marino es un país Un muy país pequeñito ahí. de los más pequeños. Mandó a 5 atletas. Fueron 5 atletas a competir a los Juegos Olímpicos de Tokio y ganaron 3 medallas. Imagínate. Me parece que una de plata y 2 de bronce, algo así. Entonces, rendimiento, sacas un porcentaje de rendimiento, pues dices, no marches, ¿no? Y fíjate, Sergio, que hablando de que decías que los mexicanos somos muy mitoteros, México lleva un montón de disciplinas y muchos atletas compitiendo en muchas categorías, en muchas disciplinas. Cuando tú ves una inauguración de unos Juegos Olímpicos, ¿cuántos atletas mexicanos hay? Un montón, y ves con respecto a otros países como Jamaica, un país como Jamaica que es más pequeño en población, que es más pequeño, cualquiera pensaría que no, pero Jamaica tuvo más medallas que México, ¿no? Y en una sola disciplina, por ejemplo, como atletismo, con eso hacen sus medallas Jamaica, ¿no? Mencionar y comparar, yo creo que en otros países, México, yo creo que hablando recientemente de estos Juegos Olímpicos que dejó un mal sabor de boca en Tokio 2020-21, por así decirlo, Ana Guevara, directora de la CONADE, yo creo que no es todo el mundo sabe que ella prometió subir 10 personas, o sea, 10 podios iba a haber en Tokio, y yo creo que no lo hubo, no llegó llegó en 4 medallas de bronce. Y yo creo que tantos apoyos que se hacen para el deporte, tantos millones de pesos que se invierte al deporte mexicano para que haya estos resultados. ¿De quién es el problema? El resultado es yo creo que el problema es de los deportistas o el problema es de las personas que lo dirigen. Por eso cuando hay lana, Sergio, pues sí se pueden sacar buenos resultados, ¿no? Y buenos resultados, estamos hablando, se logra tener un apoyo muchas veces medianamente, ¿no? Pero luego de repente no hay apoyo y tenemos pistas en mal estado, estadios sin mantenimiento, albercas olímpicas también en mal estado. Y es cuando los deportistas mexicanos van al extranjero a poder hacer mejores papeles, no por más apoyo, porque les va mejor allá. Entonces te pones a pensar los paralímpicos, ¿por qué son superiores? Porque son superiores a los olímpicos, por mucho, ¿no? Tienen el mismo apoyo, o sea, yo creo que no generan el mismo, sí, no creo que haya el mismo apoyo, más bien no hay el mismo apoyo tanto los olímpicos como los paralímpicos, pero yo creo que es la necesidad, es el ímpetu que tienen las personas, los paralímpicos,
en poder sobresalir en diferentes disciplinas. Son más aguerridos quizás. No sé, pudiera ser, o no sé en tu opinión, qué pudiera ser, si es una problemática del deporte nacional de México, de los deportistas o de los que los dirigen. Ahí es la pregunta. Fíjate que sí, coincido contigo, no tienen el mismo apoyo. Y hace poco, fíjate que vi una entrevista de un comediante, no sé si lo conozcas, se llama Quique Vázquez. Es un comediante que tiene parálisis cerebral, ¿no? Y él siempre, su comedia se basa en su parálisis cerebral. Y contó su historia y él comentó que él era de la selección de natación paralímpica de México, o sea, bueno, fue a competencias y todo, y estaba a un paso de viajar, de competir primero en Panamericanos y de ahí iba a competir en Juegos Olímpicos de Londres. Le había tocado los Juegos Olímpicos de Londres y él decidió retirarse para terminar su carrera, para entrar a la universidad y dedicarse a estudiar. Y le preguntaban, bueno, pues hubiera sido un histórico, ¿no? Que fue a Paralímpicos y decía, contaba cómo entrenaban. Entonces, de entrada, decían, pues tenían que ir al centro de alto rendimiento y usar solamente los horarios nocturnos o un horario más o menos las horas de comida. Entonces, dice, tenemos que entrenar 3 horas diarias en alberca y otras 2 horas en gimnasio. Entonces, teníamos que ir, esperar a que terminaran los atletas normales, digamos, porque ellos sí tenían un horario muy amplio, así como que pues, ellos entrenaban, no sé, de 9 a 2 y de 4 a 7, por decir, y ellos después de las 7 o entre 2 y 4. Entonces dice, de entrada, pues ya no tenemos realmente el mismo apoyo, ¿no? Exacto. Simplemente para el uso de las instalaciones. Y él comentó que él pues estudió psicología y ha estudiado maestrías y todo, entonces estaba en la preparatoria y después la universidad y decía que era muy pesado para él, pues entrenar, imagínate, 4 sesiones, aparte de la escuela y todo ese rollo. Y él desistió de los Juegos Paralímpicos para dedicarse a su carrera porque dice que él no quería, no sé, o sea, no, él lo planteó así, pero yo me, digamos, él tiene el derecho de hablarlo así en son de burla porque pues él se burla de ti mismo, ¿no? Pero no lo voy a decir como él, pero la idea que comentó fue más o menos así. Dice, si yo hubiera sido atleta paralímpico, gano medalla, lo que sea, yo me convierto en ese objeto, y en ese objeto así como de, ay, sí, mijito, o sea, eres el paralímpico y eres un héroe, te conviertes en un héroe. O sea, eres un héroe porque eres un ejemplo de vida, porque eres no sé qué. Y él dice que eligió la carrera, pues primero porque le gustaba mucho la escuela, siempre fue buen estudiante, y después se fue por el rumbo de la comedia, porque en la comedia se muestra como lo que es, o sea, una persona imperfecta, normal, es que se burla, que se ríe, que etcétera. Dice, si yo hubiera ido a Paralímpicos, me hubiera convertido en un héroe, entonces sería el héroe de vida, el ejemplo de vida. Dice que tampoco creo que todos los paralímpicos seamos así, o sea, al final somos personas imperfectas, o sea, personas como cualquier otra, simplemente pues con alguna discapacidad física o no sé, o sea, es la única diferencia, pero seguimos siendo humanos, ¿no? Entonces, Claro. digamos que él comentó como que no quería perder esa parte humana al irse a competir porque se iba a convertir en un superhéroe, digamos. Entonces dice, no quería hacer eso, a pesar de que le encantaba la natación, ¿no? Entonces dice, mejor prefiero agarro otro camino. Entonces me llamó mucho la atención eso porque es cierto, güey, o sea, a mí me vuela la cabeza que de repente dices, sí es cierto, ¿verdad? De repente dices, ay, pues tienen el mayor mérito, mucho méritos, tienen mucho mérito, obviamente, pero a la vez no entiendo por qué no, como no es negocio, pues no se transmiten, no hay apoyo, no hay muchas cosas, No hay patrocinios. pero ¿por qué no hay patrocinios? Pero ¿por qué ni siquiera se intenta hacerlo negocio? Te aseguro que en Estados Unidos sí es negocio, ¿eh? Claro, por supuesto. Estados Unidos se encuentra la manera y Estados Unidos son especialistas en eso. Y son los mayores medallistas tanto en Paralímpicos como en Olímpicos. Fíjate, perdón, me voy a brincar ahorita si quieres comentas de lo que te acabo de decir. Nada más los números. México está llegando a su medalla 70 en los Olímpicos
y Estados Unidos tiene más de 2,000 medallas en total en la historia de los Juegos Te voy a Olímpicos. dar el dato exacto, 2.947 medallas a lo largo de la historia de todos los olímpicos. Estamos hablando de que son 1.167 de oro. ¿Cuándo México puede llegar a un número así? Ni siquiera es el 1%, yo creo que es el 2% de la totalidad de las medallas de Estados Unidos. Entonces sí preocupa porque hablando tú de la natación justamente, de los clavados, hay deportes que brillan por su ausencia. Hay deportes que como natación que no dan para más. Y yo te voy a poner un ejemplo porque yo duré mucho tiempo nadando, no en categoría de olímpico, pues ya quisiera, ¿no? Es mucha preparación y como tú dices, son 4 horas, 6 horas al día y más aparte tienes que ir a universidad o lo que tengas que hacer, ¿no? Y dentro de la alberca olímpica justamente había atletas, de discapacidades que también nadaban con nosotros a la par. Yo creo que un poquito se les asignaban 2 carriles para allá, un poco más al final para que ellos nadaran. Y siempre a la hora, y eso sucedía con cualquier rama. Yo competía a nivel local y regional y los atletas paralímpicos ganaban muchísimas medallas a nivel nacional. O sea, siempre era o campeonatos no sé, centroamericanos o con otros países o a nivel local, siempre el número de los atletas, ¿cómo mencionarlos? Pues sí, de otra capacidad diferente, siempre superaban las medallas a los atletas convencionales. Entonces, tiene que ver mucho también con cómo es tus entrenamientos, la conciencia que tiene cada persona y porque hay deportes que no sobresalen tanto, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Hablando de Estados Unidos, pues yo creo que y China son potencias mundiales, compararnos con ellos sería algo, pues una diferencia abismal, ¿no? Pero hablando de naciones más cercanas a uno como México, que es como Cuba, Cuba es por excelencia un gobierno, pues ya sabe lo que sucede con Cuba, pero siempre ha sido un país que sobresale por su deporte. En justamente hablando de estos Juegos Olímpicos del Tokio 2020, países como Colombia, países como Venezuela, países como la República Dominicana y países también como Filipinas, pues superaron a México, ¿no? Es lo que te hace dudar un poquito y dices, ¿por qué no puedes hacer un poquito más de lo que te toca hacer, ¿no? Y eso es un problema que se viene arrastrando hace 50 años para atrás. De hecho, el deporte que más tiene medallas es clavado, ¿no? Tiene 15 medallas, ya superó a boxeo. Boxeo era por la excelencia el deporte de siempre daba medallas. Taekwondo tiene 7, pero se vio una cosa muy, muy chistosa, Sergio, porque ahora Taekwondo, por ejemplo, analizando este deporte, se venía ganando medalla desde el Sydney 2000, ¿no? Y ahora Biseida Costa, una de las taekwondoístas, y no recuerdo el otro nombre del otro taekwondoísta, no pasaron ni la primera ronda, ¿no? Entonces, va en retroceso ciertos deportes. Oye, fíjate, a pesar de que Briseida es de las 5 mejores del mundo, está rankeada ahí en las 5 mejores del mundo, dejó fuera a María Espinosa, que María Espinosa había sido la medallista. Todos conocen a María Espinosa, ¿no? Yo creo que es triple medallista, tiene todas las medallas, oro, plata y bronce, está considerada una de las mayores exponentes del deporte en la historia de México y la dejó fuera. Sucede en los Olímpicos y algo sucedió que ni siquiera pasó, papá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahorita que acabas de mencionar, China es la segunda potencia en número de medallas, pero me parece que no llega ni a las 1,000. Es de un tiempo para acá. Hay mucha diferencia entre las medallas de Estados Unidos y China. China ha venido remontando, pero ¿sabes quién me llamó la atención? ¿Qué delegación esta vez? Uh-huh. Australia quedó me parece, en cuarto o quinto lugar. Igual si tienes ahí el dato, tú que tenías por ahí el medallero, y en los Paralímpicos también quedó en los primeros lugares. Y que yo recuerde, Australia no era así como para estar peleando medallero, o sea, en los primeros puestos del medallero. Sí logró
No está en cuarto, está en sexto. Sexto lugar, bueno. Pero bueno, no se venía haciendo tanto. En sexto lugar con 46 medallas, ¿no? Fíjate, güey, te voy a poner 3 historias que yo conocí en estos Juegos Olímpicos. Hablando de Australia. Una australiana ganó medalla de bronce en clavados, donde me parece que creo que fue donde Melissa Hu. participó la mexicana esta de 18 años, Ajá. que quedó por ahí también en los primeros. Y el entrenador es un mexicano, es Salvador Sobrino. Melissa Hu. Ella ya ha ganado medallas anteriormente. Exacto. Y, por ejemplo, Salvador Sobrino ha sido exitoso en las competencias como entrenador con los atletas australianos y leía un poquito, bueno, escuchaba un poquito de su historia, ya tiene como desde los 90s que se fue a Australia y lo comentó un clavadista muy famoso, mexicano, que el hecho de que Chava Sobrino se haya ido a trabajar a Australia y decían, él regresa a México y dice, no, o sea, y se fue por una cuestión de diferencias con la Federación de Clavados. Imagínate. O sea, y ha sido una persona que ha dado medallas, ha entrenado a atletas australianos y es muy exitoso. Ese es el primer caso. Segundo caso, me parece que se llama Jonathan Rubalcaba. Rubalcaba se fue a República Dominicana, ¿no? Exacto, que ahora ya compitió por México y ahora compitió por República Dominicana. Ahí no conozco muy bien la historia. Supe hace poco que Jonathan y un grupo de clavadistas, entre ellas Caro Mendoza, buscaban nacionalizarse de Colombia para participar en clavados en las competencias internacionales por Colombia. Entonces al final Caro Mendoza pues no desistió y Jonathan sí se quedó compitiendo en Dominicana y hizo un buen papel, fíjate. No recuerdo qué lugar quedó, pero sí estuvo en la final y parece que va avanzando porque todavía está a buena edad. Fíjate que, ese es el segundo caso. Y fíjate que Jonathan Rubalcaba yo lo había visto hace como no sé si los Juegos Olímpicos pasados o los antepasados, compitiendo con México. No había pasado ni siquiera la preliminar. Me acuerdo mucho de él porque estaba con dupla, no sé si bueno, estaba en individual y ahorita que compitió lo vi otra vez, pero ya como República Dominicana, ¿no? Entonces, algo muy común, pero es algo común también porque si te fijas, todos los entrenadores, la mayoría de los entrenadores del clavado son chinas, ¿no? Los entrenadores de Germán Sánchez, entrenadores de Yael Castillo, de Paola Espinosa. La entrenadora por excelencia de Paola Espinosa siempre fue china, ¿no? Entonces es como Sí. algo común que los entrenadores de otros países vengan a México, entrenen y los entrenadores de aquí se vayan y gente de aquí se vaya de México. O sea, es como algo algo difícil de entender común. y común. Lo que me llama la atención, güey, es que yo sé que hay más casos, pero estos en particular porque tuvieron que ver por cuestiones de diferencias con sus federaciones. El tercer caso que te iba a mencionar es el de Gabriela Schroeder, no me sé el apellido, no se llama Gabriela. Es una mexicana que nació, me parece que no recuerdo si en Chihuahua, en Tijuana, algo así, y ganó medalla de plata ahora en estos Juegos Olímpicos. Compitió en Río, me parece, por la delegación mexicana, tiro con arco, y ahora ganó medalla de plata, pero representando a los Países Bajos. Y su historia estuvo así, fíjate cómo fue la cosa. Y es en remo, ¿no? No, es en tiro con arco. Ella ganó la medalla de plata, en el de parejas, el mixto. Quedaron en tercer lugar los mexicanos, en segundo lugar los holandeses y en primer lugar los coreanos, ¿no? Las de parejas mixtas. Pero la historia de Gabriela, que ahora representa a Países Bajos, fue de que ella, pues, una mexicana, se casó con un holandés y ella pues quería seguir representando a México en tiro con arco, porque pues ya había ido a Juegos Olímpicos y representa a México. Entonces, como ella se casó, se fue a vivir a Países Bajos, la federación le dijo que si quería representar a México, ella tenía que venirse a entrenar aquí a México con el equipo en instalaciones mexicanas, etcétera, etcétera. Y pues pero ella viviendo en Países Bajos, ¿te imaginas lo complicado que sería estar en un entrenamiento muy duro? Y ella decía, bueno, yo me entreno acá y todo el rollo y voy y represento a México.
Y la federación dijo que no. La Federación Mexicana de Tiro con Arco dijo que no, que tenía que estar aquí, si no, bye. Si no Bueno, pelas. se nacionalizó. Bueno, ya tenía la nacionalidad por haberse casado con un holandés, representa a Países Bajos y gana medalla de plata. Imagínate. Y es como, yo creo que en la CONADE se va a estar dando de topes, ¿no? Pero Sí, nadie sabe, como dice el dicho, ¿no? Sí, porque fíjate, la chica esta que ganó medalla de bronce de halterofilia, no, por ahí debes tener el nombre, ahora en estos Juegos Olímpicos, la mexicana, ella es de Chiapas, pero comenta que se fue a entrenar a Tijuana por falta de apoyo en su estado, se encontró el apoyo en el estado de California, va a representar a México en halterofilia y nadie creía en ella, nadie la conocía, nadie apostaba con ella, cosa Y dio que el ella tuvo que campanazo. viajar. Ajá. Tuvo que viajar a Tokio con un entrenador, creo que su entrenador no pudo viajar con ella porque no hubo apoyo de viajes ni nada, y gana la medalla de bronce cuando nadie la esperaba. ¿Estás de acuerdo que nadie decía que la halterofilia iba a dar una medalla para México? Y después de la medalla, pues ahora sí todos se cuelgan el milagrito, ¿no? Ahora sí la CONADE la voltea a ver, ahora sí la elogian, ahora sí es su heroína, ahora sí todo, ¿no? Y que pues, sabemos la historia de atletas que han quedado en el olvido, ¿no? Exactamente como tú dices, son como héroes al principio. Entonces, vemos un caso de Jiménez, el cual ganó medalla de oro y fue una sorpresa porque era la primera mujer que ganaba una medalla de oro. Y halterofilia tenía su primera medalla de oro en México en los Olímpicos. Sucede que pues sí, la CONADE y como tú lo quieras ver, en ese entonces y desde siempre y ahora y siempre ha sucedido lo mismo, pues se cuelgan, ¿no? Se cuelgan la medalla y se cuelgan el mérito. Pero ¿qué tanta capacidad tiene la CONADE y el deporte mexicano para sostener un atleta y pueda ser relevante durante años? Y Soraya Jiménez, hablamos de este caso tan triste que llegó hasta la pobreza, ¿no? Por falta de apoyo, porque ya quedó en el olvido. No empiezas a dar un resultado y ya no sirves. Ya no sirves para seguir en el deporte, ya no sirves, ya nomás tus resultados no empiezan a dar los tiempos. Algo, lo que te suceda, no te dan ese enfoque, ese apoyo para que puedas crecer un poquito más y recuperarte. No, olvido, y es lo que sucede con muchos atletas mexicanos o muchos atletas mexicanos, así como viste, como estás mencionando de Gabriela, del tiro con arco, que buscan sus méritos propios, o como Jonathan, que se van del país porque son mejor, o etcétera, o porque no tienen apoyo, o porque tienen mejor entrenamientos fuera de México. Y es lo que sucede, ¿no? Hablamos de casos de becas que daba la CONADE por parte del mandatario, del mandato de Ana Guevara, perdón, que son becas nulas, ¿no? Fíjate, o sea, aquí se le voltea a ver a los atletas cuando hacen algo. O sea, por ejemplo, ay, Soraya, ya ahora sí, mi super Soraya y lo que quieras, pero pues va a su etapa fértil, o simplemente, por ejemplo, en Atenas 2004 ya no le fue bien, ponemos atención a Iria Salazar y a Ana Guevara, los que ganaron 8, pues no recuerdo quién ganó medallas de México, Paula Espinosa. todos los escaparates, ¿verdad? Sí, uno de los mejores resultados desde México 68, ¿no? Bueno, Sergio, pues yo creo que no todo está perdido. Hay deportes que todavía te dan una esperanza en la cual dices, pues oye, sí hay esperanza en otros deportes que nunca habían tenido pues yo creo que un buen resultado. Siempre pensamos que eran resultados de otros países, ¿no? En este caso la gimnasia, que nos da la esperanza que próximamente pueda haber grandes atletas en esta disciplina. Una de ellas es Alexa Moreno, mi Serge, que en esta ocasión pues dio un papelazo, un cuarto lugar y fue por décimas de la calificación con respecto al tercer lugar. Y hablando de atletas que justamente se han pagado sus cosas y que de esto que estábamos hablando, como Gabriela, como Jonathan, que se han ido a otro país para triunfar o que se han pagado sus cosas porque aquí no les apoyan económicamente lo suficiente para mantenerse en el deporte. Una de ellas fue Alexa Moreno. Ella se pagó todos sus trajes, todo en general los viáticos para poder sobresalir. Ella sabía el objetivo que tenía y fue a romperla, y yo creo que al finalizar pues Alexa Moreno pues de mucha publicidad y el gobierno pues te puede colgar el gran desempeño que hizo Alexa Moreno, pero sabemos que
realmente así no es, ¿no? Realmente sabemos que eso fue un trabajo atrás de ella y una disciplina que viene arrastrando de años y que pudo haber dado mejores resultados si se hubieran dado las facilidades que ella necesitaba, ¿no? Entonces, eso es preocupante porque podemos seguir perdiendo atletas extraordinarios si se siguen haciendo mal las cosas de esa manera, ¿no? Sí, fíjate, y fíjate, muy rescatable, ¿no? Todo lo que hace Alexa Moreno, que, fíjate, dicen los expertos que saben en gimnasia, güey, que también el tema de los jueces a veces no es tan objetivo, sino que hay veces hay favoritismos, localistas, etcétera. Y dicen que si se hubiera calificado al 100 sin la cuestión localista, sin la cuestión de este tipo, Alexia debería haber estado en esa medalla, güey, porque fue por nada que quedaba en el podio, ¿no? Exacto. Entonces, y de reconocerse, y desgraciadamente es la historia de muchos atletas, güey, pues eso, güey, que tienen que invertir, que tienen que esto, que pues sí ganan una medalla, todo el mundo los felicita, les echa, pero pues ya mencionamos las famosas becas, ¿no? Como para qué te alcanza, güey, como para que te dediques al 100% al deporte, o sea, no es como, no sé si se pueda copiar modelos de otros países como Rumania, como China, como Estados Unidos, que agarra a un atleta y órale, güey, o sea, te mantengo en el deporte y todo eso para que seas atleta de alto rendimiento, que tengas un nivel de vida bueno, pero también pues te hagas resultados, ¿no? Ha sido efectivo, pero bueno, no sé qué tanto tenga que pasar para que pues México, por lo menos en algún deporte, pues sea dominante, ¿no? O sea, así como los coreanos en tiro con arco, como los chinos, pues prácticamente ya en casi todo, y creo que China en algún momento va a romper la marca de Estados Unidos y va a ser el mejor en todo, así como va, hasta en la economía. Exacto. Y hablando de China justamente, Sech, que decías hace un momento que pues de unos años para acá China empezó a ser potencia tan grande como o sea, superando a Estados Unidos, porque efectivamente China no sobrepasa ni las 700 medallas, ¿no? Así en es. la historia, cosa que Estados Unidos ya lo tiene de hace años, ¿no? Hace años. Entonces, pero va por un buen camino, que hay que copiar modelos exactamente qué es lo que se hace en otros países, porque países, justamente hablando de países latinoamericanos, porque países como Brasil, como Cuba, son países que tienen un buen resultado. Hay que copiar los modelos del deporte. Yo creo que es ver cómo qué es lo que se está haciendo mal, y pues tiene mucho que ver, por ejemplo, en este gobierno, que les quitaron 100 millones de pesos de presupuesto a la CONADE, y eso es preocupante, porque si se quitan grande presupuesto para el deporte, yo creo que ¿qué te queda, no? ¿Qué te queda? Te queda que los deportistas estén entrenando en lugares no propios, no apropiados para entrenar, en malas pistas. Oye, güey, y deja de eso, centros de alto rendimiento abandonados, o sea, en ruinas, saqueados. Demasiado. Malísimo, ¿no? Da tristeza, y lo peor de todo es que de repente dices, bueno, de todos modos esos 100 millones de pesos no se hubieran usado en su totalidad para el fin que son, ¿no? También por ahí hubiera habido desvíos, y eso desgraciadamente es lo que sucede aquí en México. Híjole, mi estimado Javier, pues es un tema que yo sé que nos apasiona también, porque digo tú, porque has vivido desde muy chico el deporte y competencias, como es la natación, pero también pues yo sé que disfrutas otros deportes. Ya el tema del fútbol, fíjate que no lo voy a mencionar, porque creo que sería una obligación de México traer medalla cuando toda su selección son jugadores ya profesionales que reciben sueldos muy elevados. Toda la selección, todos los jugadores que fueron ya son profesionales y reciben un sueldo, y sabemos que en el fútbol son sueldos altos, entonces creo que lo de menos es lo que hicieron. Entonces, muy meritorio, y a mí me encanta el fútbol y también me dio gusto y todo, pero creo que eso se debe hacer costumbre, que en el fútbol México se traiga por lo menos el bronce, por lo menos que pelee el bronce. Entonces, ya debería ser lo normal. Y bueno, este tema da para mucho, pero bueno, vamos a cerrar aquí, mi estimado Javier, que no queríamos dejar pasar la oportunidad pues de comentar pues estos eventos, ¿no?, que acaban de suceder, y un poquito pues de nuestra perspectiva, cómo vemos al deporte mexicano. Mi estimado Javier, ¿con qué te quedas de todo este análisis rápido, así con este vistazo rápido a estos dos eventos, ¿no?, olímpicos y paralímpicos?
Pues Sergio, pues sí considero que este tema efectivamente va para mucho más, pero es un tema que es de analizar, por qué está sucediendo esto, por qué sucede esto de hace años y por qué México no ha sido una potencia, no es potencia en deporte como quisiéramos ver. Hay tantos atletas grandísimos, hay tantos deportistas que son muy buenos, pero yo creo que tenemos desgraciadamente que adaptarnos al sistema y hacerlo por nuestra propia cuenta, ¿no? Si tú quieres algo por algo, porque desgraciadamente lo tienes que buscar, no debe suceder así, pero desgraciadamente es algo que ha sucedido en años y que si no se cambia la administración o si no se copian modelos de otros países, va a seguir sucediendo, ¿no? Yo espero y tengo mucha fe, Sergio, que en los próximos Juegos Olímpicos haya un cambio y que México destaque como se merece y podamos sumar un poquito más de presea. Y bueno, que también yo creo que los cuartos lugares son buenos también, pero que esos cuartos lugares pues vayan escalando, se conviertan en un bronce, que yo creo que sería algo magnífico. Sí, o que sean constantes, ¿no? Que ya México no baje de ahí, o sea, que siempre esté en los primeros 4 en los deportes que se lograron esta vez y que ya se acostumbre a verlos ahí, ¿no? Que por X o Y peleen bronce, peleen plata. Y sobre todo también, fíjate, pues invitar a la raza también que siga a los atletas, ¿no? No nada más en Olimpiadas, porque ahorita ya se nos olvidó una Alexa, ya se nos olvidó Rommel Pacheco, ya se nos olvidó Caro Mendoza, Ale Valencia, no sé, que lo siga porque pues no nada más son los olímpicos, ¿no? Son los mundiales de cada deporte, son desgraciadamente el fútbol acapara todo, este, pero pues a la raza que les gusta algún deporte, ya hay muchas herramientas donde pueden seguir o seguir a los atletas. Ahorita fíjate que eso es otro tema, vamos, yo creo que hacer después un capítulo enfocado a esto, los atletas pues ya ahorita tienen oportunidad de ganar con sus redes sociales, entonces eso es muy bueno para que sigan entrenándose, entonces pues apoyarlo a nuestro atleta favorito ahí de cualquier manera. Y disculpa, no, también yo creo que es algo muy importante que acabas de mencionar. Yo sé que la mayoría del gusto del público y que nos gusta el fútbol en general, ¿no? Sí. Pero ese tema que tú mencionas es súper importante, que recomendaciones a toda la gente que pueda ver otros deportes. Yo creo que México da para muchas disciplinas. Existen muchísimos más deportes y darle un seguimiento a esos atletas, apoyarlos como se merecen, porque pues hacen un esfuerzo, ¿no? Ser un deportista de alto rendimiento no es cualquier cosa. Tampoco es como estigmatizar a los deportistas, porque yo he escuchado comentarios que dicen al finalizar de la gente. La gente dice que a eso van a los Juegos Olímpicos, a eso van a hacer el ridículo. Ajá. Yo creo que el simple hecho, y tú y yo lo platicábamos hace tiempo, que el simple hecho de clasificar a unos Juegos Olímpicos para mí es algo otro nivel, ¿no? Entonces yo creo que por eso se empieza, de la gente empieza a concientizar que los deportistas también hacen un gran esfuerzo y que se pongan en los zapatos de cada uno de ellos, todo el esfuerzo que han hecho detrás de eso, porque son muchas competencias, muchos preliminares para llegar a donde están. Así es. Pues bueno, ahí queda para la reflexión, ¿no? Mi estimado Javier, pues te agradezco de verdad que hayas estado el día de hoy con nosotros comentando de estos temas y comentarle a la raza, la verdad es que hicimos milagros en terminar la grabación porque nos falló el internet, que se cerraba el Zoom, que pues es la cuestión, ¿no? Son las cuestiones técnicas de estar en dos países diferentes, en dos continentes diferentes, entonces pues ya hicimos ahí milagros, ¿no? Pero pues con mucho gusto. Es difícil conectarse desde Filipinas, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo que estoy acá en Fiji, en las Islas Malvinas, entonces, o Maldivas, no sé cómo se llama, entonces, pero bueno, con mucho gusto pues terminamos esta transmisión y comentarles, mi estimado Javier, que vamos a estar, ya lo mencionamos anteriormente, pero iniciamos un proyecto nuevo, iniciamos un podcast también, ¿no? Dedicado al séptimo arte. A partir del 6 de octubre nos vamos a poder escuchar un servidor y nuestro estimado Javier Ojeda desde donde te encuentres en ese momento, en qué parte del mundo estés, desde ahí nos vamos a conectar. La próxima vez voy a estar en la Antártida. En la Antártida. Yo creo que ahí sí va a haber mejor señal, ¿no? Sí, mucho mejor. A ver si no se congela la señal, ¿no? Ándale, ahí pides prestada las instalaciones militares ahí de Estados Unidos y desde ahí transmitimos, ¿no? Entonces, mi estimado Javier es un cinéfilo de primera, conocedor, entonces vamos a estar comentando ahí lo mejor del cine, mi Javi. Así es, así invitando a toda la gente que nos escucha a partir de esta fecha.
todos los que les apasiona el cine y los que no también, pero que les gusta ver películas, también es para ustedes. Exactamente, pues ya lo escucharon, 6 de octubre, ahora sí es la de Adebis, iniciamos, ya por ahí estaremos comentando en las redes y pues que nos sigan, perdón, y mi estimado Javier, ¿dónde te puede seguir la raza ahí en Instagram o ahí en tus redes? Híjole, no tengo, pero síganme como host de Geologist, así. Host de Geologist, españolizado, ¿eh? Bueno. Pero para que me busquen es host de Geologist. Perfecto, ahí en Instagram, ¿verdad? Para que te siga la raza. Y prometo que aún en el futuro, algún día este audio se va a subir a YouTube. Ahí vamos a poner las redes, ¿no? Pero mientras tanto, pues ahí que lo busquen. Mi estimado Javier, pues muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos. Y ya nos estaremos escuchando muy, muy pronto. Y como decimos acá, raza, pues el rock es un estilo de vida, no es un género musical, así que pues anímense a vivirlo, ¿no? Vámonos, mi Javi. Vámonos, mi Sergio. Muchas gracias a todos.